Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre espacios vectoriales, en particular vamos a hablar sobre dependencia e independencia lineal. ¿Sí? ¿De qué se trata este concepto? Bueno, en primer lugar, es un concepto que se aplica a un conjunto de vectores, no se aplica a un espacio vectorial. Obviamente, un espacio vectorial termina siendo un conjunto de vectores, pero en general vamos a trabajar en conjuntos de vectores finitos, 2 vectores, 3 vectores, 4, 10, los que sean, pero en general un conjunto bastante fácil de acceder a los elementos. ¿Sí? Entonces decimos que un conjunto de vectores es linealmente dependiente cuando alguno de esos vectores se puede escribir como una combinación lineal de los demás vectores. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Yo tengo acá un conjunto de vectores, son 3 vectores, estos vectores viven en R2, por eso tienen cada uno 2 coordenadas, ¿sí? O sea, el conjunto está delimitado con llaves porque mencionamos un conjunto, por extensión, nombramos todos sus elementos, este conjunto tiene 3 elementos, está incluido en R2, nos preguntamos si es linealmente dependiente. Tratemos de aplicar esta definición, ¿sí? Esta definición en realidad no es la definición formal, pero es una primera aproximación. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿alguno de los 3 se puede escribir como una combinación lineal de los demás? Entonces, hay que entender que el concepto clave para entender dependencia o independencia lineal es el concepto de combinación lineal. El concepto de combinación lineal lo que dice es que una combinación lineal es la suma de múltiplos de vectores. Por ejemplo, si yo hago este por 4, el primer vector por 4, más el segundo vector por menos 3,8, es una combinación lineal de los dos primeros. Entonces, traten de pensar qué combinación lineal pueden hacer con algún par de los 3 vectores para formar el tercer vector. Pausen el video, piensen un ratito y continuamos. Entonces, sí, es linealmente dependiente. ¿Por qué es linealmente dependiente? Porque si yo hago el doble del primero más el opuesto del segundo, que sería un múltiplo, porque menos 1 es un escalar que multiplica el 1, 0, esto da el 3, 2, ¿no? 2 por 2, 4, menos 1 por 1, menos 1, 4 menos 1, 3, 2 por 1, 2, más 0, 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tercer vector es una combinación lineal, que está acá la combinación lineal, de los dos primeros. Por lo tanto, es linealmente dependiente. Bien, ese es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué significa linealmente dependiente? Obviamente que independiente va a ser cuando esto no pasa, pero es un poquito más difícil la negación de esto. Entonces, si pasa, es linealmente dependiente. Un detalle. Acá el tercer vector es combinación lineal de los dos primeros, ¿sí? Como se ve en esta cuentita que hicimos acá. Pero además, si yo paso, por ejemplo, este 3, 2 restando para la izquierda y este 1, 0 sumando para la derecha, porque acá tiene un menos 1, terminaría escribiendo como el 1, 0 como combinación lineal de los otros 2. Entonces, en este caso particular, cualquiera de los 3 vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros 2. O sea que acá, en este caso, lo que tenemos es que si uno se puede escribir como combinación lineal de los demás se pueden escribir como combinación lineal también. Entonces, de nuevo, los invito y las invito a que traten de escribir, ahora sí, el 1, 0 como combinación lineal del 2, 1 y del 3, 2, y el 2, 1 como combinación lineal del 1, 0 y del 3, 2. Para que vean que cualquiera de los 3 vectores se puede escribir como combinación lineal de los demás. Tómense un ratito y seguimos. Bueno, acá están las combinaciones lineales. El doble del primero más menos una vez el tercero me da el segundo. Esa es la que había mencionado un poquito hace un ratito. Y la otra, que es la más difícil, es que la mitad del segundo más la mitad del tercero dan el primero. Que queden las cuentas, van a ver que eso creería que está bien. Bien, entonces el concepto de linealmente dependiente. Alguno o algunos de los vectores, pero por lo menos algún vector, es combinación lineal de los demás. Importante, en el ejemplo, ¿sí? Para formar el 3, 2, yo tuve que usar tanto el primer vector como el segundo. Si yo solamente quería usar el primer vector para formar el tercero,
no podía, ¿no? Porque en la segunda coordenada debería multiplicar por 2, pero si multiplico por 2 en la segunda coordenada, me quedaría un 4 en la primera, entonces el tercero no lo puedo escribir como múltiplo solamente del primero, necesito los dos. Pero no es siempre necesario esto, ¿sí? O sea que no hace falta que en la combinación lineal aparezcan todos los vectores para formar el último vector. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, estos tres vectores, ¿no? Este conjunto A, un conjunto ahora de R3, o sea, del espacio, y ¿qué pasa acá? Fíjense que ahora el tercer vector es el doble del primero, ¿no? Entonces, si es el doble del primero, para la combinación lineal no hace falta incluir al segundo. ¿Cómo lo podemos escribir si no hace falta escribir el segundo? Bueno, podemos escribir como el doble del primero más 0 veces el segundo es igual al tercero. ¿Está bien? Fíjense que acá hay algo importante, que 0 veces el segundo es como no escribirlo, ¿no? O sea, el tercero es el doble del primero. Entonces, si ya vemos que en un conjunto alguno de los vectores es múltiplo de otro, ¿sí? Ya ese conjunto es linealmente dependiente. Un caso particular, que no es muy útil, pero es importante mencionar, es que si está en el conjunto el elemento 0, o sea, el vector 0, el vector que tiene todas sus componentes nulas, ese vector es múltiplo de todos los vectores. Entonces, si ya está ese, ya automáticamente el conjunto pasa a ser linealmente dependiente. Bien. ¿Qué pasa acá si yo quiero, por ejemplo, escribir el primero en función de los otros dos? Bueno, sería la mitad del tercero. Pero traten de escribir el segundo como combinación lineal del primero y del tercero. Y ahí se va a complicar. Traten un ratito y seguimos. Bien. Como les estaba adelantando, el segundo vector no se puede expresar como combinación lineal del primero y del tercero. ¿Por qué? Y básicamente porque yo necesito anular la primera componente, pero no anular la segunda. Y como estos dos son múltiplos, anular la primera componente implica que también se va a anular la segunda componente. Y eso no me lo permite. ¿Bien? Vamos a ahondar un poquito más en detalle en cómo probar que este vector no puede escribirse como combinación lineal de los demás en breves, pero igual es algo que es de combinaciones lineales, no es de linealmente dependiente o linealmente independiente. Bien, entonces hasta ahora tenemos un conjunto de vectores, podemos ver si es linealmente dependiente, si alguno de esos vectores se escribe como combinación lineal de los demás. Si yo tengo 7 vectores, tendría que probar con el primero si es combinación lineal de los otros 6, con el segundo si es combinación lineal de los otros 6, con el tercero si es combinación de los otros 6. Y así hasta el último. Imagínense que eso no se puede hacer, debería ser un proceso muy, muy largo, muy extenso, para ver que el conjunto es linealmente independiente. Entonces, esta definición, si bien es bastante clara y bastante entendible, no es práctica a la hora de probar si un conjunto es linealmente dependiente o independiente. Entonces, se buscó en realidad definirlo por un lado un poco más útil o más pragmático, que no refleja tanto la idea de dependencia o independencia lineal, pero sí que nos va a permitir hacer cosas de forma más sencilla. Entonces, ¿cómo vamos a definir linealmente dependiente o linealmente independiente? Bueno, a través de cómo hacer la combinación lineal del vector nulo. ¿Bien? Entonces fíjense acá que las palabras claves son combinación lineal, obviamente, pero no trivial. ¿Sí? Ahora vamos a ahondar en esta idea de no trivial del vector nulo. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo quiero, acá, en el ejemplo anterior, armar una combinación lineal que me dé el vector nulo, el 0, 0, 0. ¿Cómo podríamos hacer? Y podría ser 0 veces el primero, más 0 veces el segundo, más 0 veces el tercero. Y obviamente que si yo multiplico todos los vectores por 0 y los sumo, da 0. Bueno, esa es la combinación lineal que se dice trivial. ¿Bien? Poner todos los escalares en 0. ¿Qué sería no trivial? Por ejemplo, si yo sé que el doble del primero me da el cuarto, entonces digo, bueno, a este lo multiplico por 2. A este lo multiplico por 0 para que desaparezca,
y a este lo multiplico por menos 1. Entonces prueben de hacer este por 2, más este por 0, más este por menos 1. Como este por menos 1 y este por 2 van a dar lo mismo, cuando los reste, porque dijimos que este por menos 1 lo estamos multiplicando, toda esa suma, esa combinación lineal va a dar el vector 0. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una combinación lineal no trivial del vector nulo. Más en general, imagínense que estamos en Rn ahora, podrían imaginarse sin perder generalidad R3 o R2 incluso. Lo que pasa es que al tener pocas coordenadas no tengo tantos vectores diferentes. ¿Sí? Pero no importa, para el caso está bien. Imagínense entonces que tenemos K vectores, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, por ejemplo, si K fuese 7. ¿Sí? ¿Cómo armaríamos una combinación lineal no trivial del vector nulo? A este B1 habría que multiplicarlo por un escalar, a B2 también, a B3 también, así hasta el último. Yo no le puedo poner a los escalares A, B, C, D, porque no sé cuántos hay. Entonces, si hay, por ejemplo, imagínense que hay 50 vectores, no tendría letra. Entonces, así como pusimos un índice para los vectores, también para los escalares. Entonces, ¿cómo sería? Sería el primer escalar alfa 1 por el primer vector B1, más el segundo escalar alfa 2 por el segundo vector B2, ¿sí? Más, imagínense que acá estoy armando no la combinación trivial del vector, no trivial del vector nulo, sino que estoy tratando de hacer una combinación lineal para el último. ¿Sí? Entonces, si es para el último, van a aparecer los primeros K menos 1 vectores, ¿sí? Como combinación lineal, ¿ven? Alfa 1, alfa 2, y el último sería el último, la combinación lineal sería el anteúltimo de la lista de vectores, o sea, el BK menos 1, ¿sí? Y obviamente se está acompañado por su escalar correspondiente, que es el alfa K menos 1. Y eso me debería dar BK. Ahora, si logro hacer esto, porque eso es no sé, un conjunto linealmente dependiente, quiere decir que, y este no es el vector nulo, digamos, alguno de estos escalares no es 0. Entonces tengo una combinación lineal no trivial del BK. Ahora lo paso restando y tengo una combinación lineal no trivial del 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si algún vector se puede escribir como combinación lineal de los demás, pasando ese vector restando, tengo una combinación lineal no trivial del vector nulo. Entonces, en vez de fijarme cuál de los vectores puede ser una combinación lineal de los demás, lo que voy a hacer es fijarme en general si entre todos los vectores puedo formar el 0 sin que todos los escalares tengan que ser ceros. Bueno, entonces ahí está la definición, ¿no? Un conjunto de vectores, la definición siempre es por la independencia. Entonces vamos a reparafrasear esto que estuvimos trabajando hasta acá. Un conjunto de vectores es linealmente independiente cuando la única manera de armar el vector 0 es poniendo todos los escalares en 0. Porque si puedo armarlo de otra manera, quiere decir que, imagínense, ¿no? Yo armé esta combinación lineal del 0, bueno, quiere decir que algún escalar no es nulo, ese vector lo paso para el otro lado, paso su escalar dividiendo de nuevo, y entonces ese vector se puede escribir como combinación lineal de los demás. Básicamente la combinación lineal no trivial del vector nulo es equivalente a que exista algún vector que se puede escribir como combinación lineal de los demás. Tómense un tiempo para trabajar esta idea, rebobinen el video o retrasen el video y vuelvan a repasar este concepto, ¿sí? La equivalencia entre escribir al vector nulo como combinación lineal no trivial de los vectores es equivalente a que exista algún vector, puede ser varios, pero por lo menos un vector de ese conjunto que es una combinación lineal de los demás. Eso es importantísimo entenderlo porque la definición viene dada por la combinación lineal del vector nulo, ¿está bien? Pero eso no se evoca mucho. Lo que nos evoca es lo otro, que alguno se escribe como combinación lineal de los demás. Así que tómense su tiempo acá, vuelvan sobre esta idea varias veces porque es una idea importante. Bien, o sea, ¿qué estamos diciendo? Tengo K vectores en Rn,
Entonces tengo la combinación lineal del vector nulo, y entonces esto es una ecuación, ¿no? Tus B los conoces, pero tus alfa no los conoces. Estás viendo si hay algún alfa, un alfa 2, alfa K, que pueda solucionar esto. Obviamente que la combinación de poner todos los escalares en cero siempre va a ser una solución. O sea, es un sistema homogéneo. Ahora, si este sistema homogéneo tiene una única solución, entonces va a ser la trivial, porque siempre sabemos que la trivial es una solución de un sistema homogéneo. Entonces nos estamos preguntando si este sistema tiene más de una solución. Entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando son linealmente independientes, va a tener como única solución a todos los escalares igual a 0. Y cuando son linealmente dependientes, vamos a tener otra solución. ¿Está bien? Entonces, este sistema que planteamos acá, compatible determinado, implica que la única solución es la trivial, o sea, porque es un sistema homogéneo, y entonces implica que los vectores son linealmente independientes. Pero además nos dice más, porque con un sistema homogéneo siempre es compatible. Puede ser determinado o indeterminado. Pero si es indeterminado, la cantidad de soluciones de ese sistema es infinita, porque es un sistema lineal. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que habíamos visto, que yo les dije, por ejemplo, hacemos 2 veces este, más 0 veces este, menos 1 vez este, me da el vector nulo. Como ya hay una más que me da el vector nulo, hay infinitas más. ¿Se les ocurre alguna otra que no sea la que acabo de decir? Traten de pensarlo un minuto. Bueno, otra, por ejemplo, es puedo multiplicar a este en vez de por 2, lo puedo poner por menos 2 y a este por 1. Este lo voy a dejar siempre en 0. Pero menos 2 veces este más este también da el 0. Y si yo hago, por ejemplo, 4 veces este y menos 2 veces este también. Siempre que mantenga la relación que este escalar que va con el primer vector sea el doble del escalar que va con el tercer vector y de signo contrario, me va a dar el vector nulo. Siempre que, obviamente, el segundo vector esté multiplicado por 0. Lo mismo pasa con el primer ejemplo acá. Para formar el vector nulo, no solo hay una manera, sino que hay infinitas. O sea, puedo multiplicar todos por 0 y formo el vector nulo, pero también, por ejemplo, puedo multiplicar a este por 2, a este por menos 1, y ya esta cuenta me va a dar el tercero. Entonces al tercero lo multiplico por menos 1 también, y todo va a sumar 0. Entonces estaba tratando de ejemplificar con lo que estuvimos viendo hasta acá, como la definición de la combinación lineal trivial del 0 me explica que los vectores son linealmente independientes, si es la única, y si no es la única, que son linealmente dependientes. Bien, hasta acá el concepto, ¿está bien? ¿Hasta dónde habíamos ido? Bueno, veamos algunos ejemplos. Acá tenemos 7 ejemplos que vamos a ir tratando de ver si cada uno de estos 7 conjuntos forman un conjunto LI o LD, o sea, linealmente independiente o linealmente dependiente. Por ejemplo, el primer conjunto, ¿qué les parece? Tómense 5 minutos para pensarlo. Yo voy a seguir, pero traten de ir pausando el video para pensarlo antes que yo les diga la respuesta. Bueno, podemos pensar en si puedo formar el 0 con alguna combinación lineal no trivial, o puedo pensar como la primera forma que habíamos visto. Si alguno de los vectores es múltiplo de los demás, o sea, si es combinación lineal de los demás. Como acá hay 2, este debería ser múltiplo de este, o este debería ser múltiplo del otro, ¿no? Es muy fácil chequear cuando tengo 2 vectores. Fíjense, acá, si yo quiero que este sea múltiplo del primero, no lo es, porque la segunda coordenada es igual, pero la primera coordenada no es igual. Entonces, si yo quiero mantener la segunda coordenada, debería multiplicar por 1 el primer vector. Pero si multiplico por 1, pierdo la primer componente. No es igual, así que perdí. De hecho, lo puedo pensar al revés. Si este tiene un 0, use el escalar que use para el segundo vector, nunca voy a conseguir un 1 en la primera componente. Entonces, el primero no puede ser múltiplo del segundo. Siempre trabajar con la cantidad de ceros está bueno, porque eso es una avivada que me va a permitir saber si son múltiplos o no.
Si uno tiene un 0 en una componente y el otro no, claramente uno no es múltiplo del otro. Entonces este conjunto es LI. ¿Está bien? Porque ninguno es combinación lineal de las demás. ¿Qué pasa con el segundo? Bueno, si se fijan, bueno, no lo voy a decir, traten de pensarlo, ahora sí lo voy a decir. Si se fijan, el segundo vector es exactamente el doble que el primer vector. Así que, como el segundo es el doble que el primero, listo, ya automáticamente sé que son linealmente dependientes. ¿Puedo formar la combinación lineal del vector 0? Sí, puedo hacerlo. Hago 2 veces el primero menos el segundo y me da 0. ¿Está bien? Así que el segundo ejemplo es un ejemplo de vectores LD. Pasamos al siguiente. Traten de tomarse un tiempito para pensarlo, pero pueden usar la misma idea que vimos en el primero, ¿no? O sea que a este vector, quien tiene un 0, yo quiero formar un 1, no se puede. ¿Está bien? O a este vector que tiene un 0 y quiero formar un 1, tampoco se puede. O sea, no hay un escalar que me permita pasar de un 0 a un número que no sea 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Así que este conjunto es L. O sea que cuando tengo dos vectores es muy fácil ver si ese conjunto es LD o LI. ¿Qué pasa cuando tengo uno más? O sea, cuando tengo 3. Bueno, es un poco más complejo. Veamos entonces el cuarto ejemplo. Entonces, pausen, traten de ver. Fíjense qué simple que es los primeros dos vectores, ¿no? Estos son los vectores que llamamos canónicos, que tienen un 0 en una componente y todas las demás componentes en 0. Perdón, lo dije mal. Un 1 en una componente y todas las demás componentes en 0. Por ejemplo, este tiene un 1 en la primera componente y todas las demás 0. Ese se le llama el vector E1, ¿no? El vector canónico, el primer vector canónico. Y este sería el segundo vector canónico. Bueno, traten de pensar, les doy una pista, vean si se pueden formar el tercer vector, ¿no? Sí, se puede hacer, ¿no? 2 veces el primero, me genera un 2 en la primera componente, más el segundo, me forma el tercer vector. Entonces, en este caso, medio a ojo, pudimos ver que uno de los vectores se podía formar como combinación lineal de los demás, que sería el tercero. Obviamente que como estoy usando los tres vectores, cualquiera puede formar cualquiera. Entonces, los invito a pensar cómo, por ejemplo, el primero y el tercero pueden formar el segundo, o cómo con el segundo y tercero pueden formar el primero. O cómo entre los tres pueden formar el vector 0, como combinación lineal no trivial. ¿Bien? Pero bueno, este conjunto termina siendo L. ¿Qué pasa con este quinto conjunto? De nuevo, podemos utilizar este concepto de la cantidad de ceros. Bien, entonces, fíjense, por ejemplo, si yo quiero pensar que el tercero es combinación lineal de los dos primeros, no se puede, ¿no? Porque cualquier combinación lineal de los dos primeros me va a dejar en 0 la tercera componente. Y este tiene un 2. Entonces el tercero, combinación lineal de los otros dos no es. Pero ojo, eso no me garantiza que ya sean LI, perdón, no garantiza nada, porque puede ser que el primero sea combinación lineal de los otros o que el segundo. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos más de dos, porque no es que ya con ver que uno no es combinación lineal de los otros, alcanza. Acá vimos, el tercero no es combinación lineal del primero y del segundo. ¿Qué pasa con el primero? Bueno, es lo mismo, ¿no? Acá el segundo y el tercero tienen un 0 en la primera componente, entonces no voy a lograr armar un 1. Entonces el primero tampoco. Y el segundo tampoco, ¿no? Porque el primero y el tercero tienen un 0 en la segunda componente, entonces no voy a lograr un 1 en la segunda componente. Y por lo tanto, este conjunto termina siendo LI. Ahora bien, fue un quilombo esto. O sea, tuvimos que hacer un razonamiento bastante más extenso y bastante más riguroso, con muchos detalles donde uno puede confundirse, uno o una puede confundirse. Entonces, vamos a querer aplicar realmente algo que sea un poco más práctico. Y esa es la definición que vimos hace un ratito de dependencia o independencia lineal. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio 6, que es muy parecido, ¿sí?
O sea, los dos primeros vectores son iguales, cambia el tercero un poquito, pero para tener un ejemplo un poco más práctico de cómo resolver esto en líneas generales sin que haya que buscar tantos recovecos lógicos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos ver si el 0 es combinación lineal de los tres vectores de una combinación lineal no trivial. Entonces, planteamos nuestra ecuación, ¿no? Sería un múltiplo del primero, un múltiplo del segundo, un múltiplo del tercero, sumados, me diría a dar el vector nulo. Este A, B y C son los que antes habíamos llamado alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pero acá como sé que son 3, uso letras más fáciles o más copadas. Y este sería B1, este sería B2 y este sería B3. Bueno, y esto es una ecuación vectorial, es decir, que se traduce en un sistema de ecuaciones cuya cantidad de incógnitas, bueno, es obvio, ¿no? Es A, B y C, o sea, son 3. Y cantidad de ecuaciones, ¿cuántas hay? Bueno, hay 3 ecuaciones, una por cada componente de los vectores. Bueno, hagámoslo, ¿no? Primer paso, distribuimos los escalares, ¿sí? Traten de hacerlo antes de ir viéndolo, ¿no? Bien, ¿qué sería el segundo paso? Obviamente, sumar los vectores, traten de pensar cuánto da, pero nos queda esto, ¿no? El primer componente A0, 0, o sea, A. Las segundas componentes son 0, B, C, o sea, B más C. Terceros componentes son 0, 0, C, o sea, C. ¿Y ahora cómo seguimos? Bueno, igualamos componente a dos componentes. Dos vectores son iguales cuando todas sus componentes son idénticas. Así que nos queda este sistema de ecuaciones, que es de 3 por 3, ¿no? 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que es muy fácil, ¿no? Porque acá ya me están diciendo que A tiene que ser 0, que C tiene que ser 0, bueno, y si C es 0 lo reemplazamos acá, y nos dice que B también es 0. Entonces, ¿qué obtuvimos hasta acá? Traten de sacar una conclusión de lo que hicimos. Bueno, ¿qué hicimos? Planteamos la combinación lineal del vector nulo y dedujimos que los tres escalares tienen que ser 0. ¿Está bien? Esta deducción que acabamos de hacer nos dice que para formar el vector nulo, los escalares deberían ser 0. Por lo tanto, la única forma de armar el vector nulo es usando los escalares nulos, que es la combinación lineal trivial del 0. Entonces, este conjunto, como la única forma de formar el 0 es con la combinación lineal trivial, termina siendo un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Obviamente que este mismo concepto y este mismo procedimiento podríamos haberlo hecho en los primeros 5 ejercicios. Los y las invito a que los prueben haciéndolo de esta manera. En algunos casos, en los casos más complejos es más fácil, en los casos más fáciles es más fácil usar el concepto un poco más amigable, ¿no? Que alguno de los vectores es múltiplo o combinación lineal de los demás. Bien, entonces, acá me faltó poner que era no, ahí está, el E. Nos queda todavía un ejemplo más. Ahora con 4, ¿no? Bueno, podríamos repetir el mismo razonamiento, ¿no? Sería A por este, más B por este, más C por este, más D por este, igual a 0. Y hacer todo lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Este conjunto era LI, pero fíjense, le estoy agregando un vector más. Entonces, cuando le agrego vectores, podría llegar a perder la idea de ser LI, ¿no? Si son LD y agrego vectores, siguen siendo LD, porque agregar vectores, esos vectores le pongo escalar 0 y ya tengo las combinaciones lineales antes. Así que si yo tengo un conjunto LD y le agrego vectores, sigue siendo LD. Si tengo un conjunto LI y le agrego vectores, puede dejar de ser LI. Y al revés, ¿no? Si tengo un conjunto LI y le saco vectores, sigue siendo LI. Y si tengo un conjunto LD y le saco vectores, puede pasar de ser LD a ser LI. Traten de entender esa propiedad también, esas ideas. Bueno, agregamos un vector, pero bueno, para el último caso, que tiene 4 vectores, vamos a ver otra manera de resolverlo. Ya así tenemos una herramienta más a la hora de ver dependencia o independencia lineal. Es una regla un poco más práctica. La idea es agarrar todos los vectores y ponerlos como filas de una matriz. Entonces fíjense que la primera fila es el vector 1, 0, 0, corresponde al vector B1. La segunda fila es el vector 0, 1, 0, corresponde al vector B2. La tercera fila es el vector 0, 1, 1,
esta tercera fila, y es el vector B3. Y la cuarta fila es el vector 2, 1, 1 y corresponde al vector B4. ¿Qué pasa? Como ya hemos visto, en las matrices trabajamos por fila. Y las filas solían representar ecuaciones, pero en este caso van a representar vectores. Ahora, trabajar con operaciones sobre filas es como trabajar con operaciones sobre vectores. Entonces, hacer una fila por 2 va a ser como el vector de esa fila por 2. Entonces, las operaciones que ahora estoy aplicando sobre la fila, sumar filas, multiplicar por escalar las filas, terminan siendo como una especie de armar una combinación lineal de los vectores. Entonces, si nosotros triangulásemos esta matriz y llegáramos a anular una fila, sería como que estamos representando el vector nulo. Entonces, si podemos anular una fila y representar el vector nulo, del otro lado nos va a quedar reflejada qué operación hay que hacer sobre estos 4 vectores para formar el vector nulo. Si al terminar de triangular la matriz no logramos armar una fila de vectores nulos, es decir, el rango nos queda como rango máximo, entonces no vamos a poder formar el vector nulo, salvo que apaguemos a todos los escalares. Entonces esta es una manera práctica de chequear si un conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Y yo les recomiendo que usen esta manera, traten de, por ejemplo, en un ratito, cuando terminen de ver el video, yo no lo voy a hacer en el video, de chequearlo para este caso. O para los anteriores también. Bueno, entonces, volvamos acá. ¿Cómo triangulamos esto? Bueno, primer paso, triangulamos la primera columna. Solamente habría que triangular este 2. Piensen qué operación, la voy a revelar en breves. Bien, a la fila 4 le restamos 2 veces la fila 1. Obviamente que el lado izquierdo de la matriz, es muy fácil la cuenta, se va a complicar un poquito del lado derecho. Traten de pensar qué va a quedar. Bien, entonces 2 menos 2, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, y acá me queda B4 menos 2B1. ¿Sí? O sea, B1 lo multiplico por 2 y se lo resto a B4. Ahora, como son expresiones, no puedo hacer más que escribir la expresión común. Lo que me está diciendo esto es que el vector 0, 1, 1 se puede formar como B4 menos 2 veces B1. ¿Ven? O sea, si yo hago le resto 2 veces obtengo el 0, 1, 1. Capaz acá ya se dieron cuenta de algo. Yo voy a hacer como que no me di cuenta y voy a retomar esa idea, si es que se dieron cuenta, al final. ¿Cómo seguimos triangulando acá? Bueno, triangulamos la segunda columna de esta matriz, usando como pivote la segunda fila. Entonces, a la tercera fila le hago una operación con la segunda fila, y a la cuarta también. Traten de pensar qué operaciones hay que hacer, escríbanlas, las pongo. Bien, a la fila 3 le restamos la fila 2, y a la fila 4 le restamos la fila 2. Muy simple. Hagan la cuenta, que voy a poner el resultado. Bien, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, B3 menos B2, y acá 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1. Obviamente que acá la primera columna también hay que hacerla, ¿no? Pero 0 menos 0, 0. Y a esto le tenemos que restar B2, ¿no? Entonces queda B4 menos 2B1 menos B2. Listo. Bien, ¿está triangulado esto? No, no está triangulado porque la cantidad de ceros de izquierda a derecha consecutivos no va aumentando fila a fila, ¿no? Acá tengo 0 ceros, acá tengo un 0, acá tengo 2 ceros, y acá vuelvo a tener 2 ceros. Entonces, necesito por lo menos que en esta fila haya por lo menos 3. Entonces, a esta fila la voy a triangular usando obviamente siempre la de la diagonal, ¿no? O sea, la tercera fila. Bueno, traten de pensar qué operación es. Efectivamente, a la cuarta fila le voy a restar la tercera fila. Y esta cuenta del lado izquierdo es muy simple, porque los vectores son iguales, pero del lado derecho se complica bastante. Traten de pensar cuánto da. Voy a poner el resultado. Y da B4 menos 2B1 menos B2 menos todo esto. Entonces queda menos B3 y menos B2. O sea que me queda más B2. Restarle algo negativo implica sumarlo. Entonces los B2 se cancelan y me queda B4 menos 2B1 menos B3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que B4 menos 2B1 menos B3 me generan el vector nulo, ¿lo ven? Hagan la cuenta, ¿no? Este
menos 2 veces este, menos este. Y van a ver que da el vector número. O sea, que conseguimos con este método que escribir el 0 como una combinación lineal de, en este caso, la combinación lineal aparece el cuarto, el tercero y el primero. ¿Sí? Pero podríamos pensar como que está el segundo multiplicado por 0, ¿no? Pero, bueno, ese tiene que estar multiplicado por 0. Entonces, bueno, el conjunto es linealmente dependiente. Varias cosillas. Uno, acá, como queremos anular una fila, podríamos habernos dado cuenta que en este lugar la fila 3 y la fila 4 eran iguales, ¿ven? Entonces yo directamente podría haber restado a la fila 4 restarle la fila 3. Y obviamente me quedaba B4 menos B1 menos B3, que era lo que nos quedó al final, ¿ven? Entonces ya podría haberlo resuelto y haber dicho que eran linealmente dependientes. Aunque no esté triangulado, ya había formado la combinación lineal del número. Otro tema importante. Este método, hay gente que no pone el B1, B2, B3, B4, sino que directamente cierra la matriz acá y hace las cuentas. Y está bien. ¿Qué me da de ventaja esto? Que si yo quiero extraer, por ejemplo, un conjunto linealmente independiente de uno linealmente dependiente, tirando vectores, este método me permite entender cuáles de esos vectores puedo tirar. Por ejemplo, esto se relaciona con algo que vamos a ver más adelante, que es el concepto de base. Básicamente lo que yo quiero, lo que voy a querer en el futuro es tirar vectores de manera tal que el conjunto generado por estos vectores, es decir, el conjunto formado por todas las posibles combinaciones lineales de estos 4 vectores, no cambie. Entonces, para que eso pase, voy a tener que sacar alguno de estos vectores que participen en la combinación lineal del vector número. Es decir, podría sacar al vector 1, al vector 3 o al 4, pero no así al vector 2. Entonces, si yo quiero preservar este sistema, este conjunto de 4 vectores, de la manera más similar posible, yo sacaría, por ejemplo, el último y me quedaría con los 3 primeros, o el primero y me quedaría con los 3 últimos, o el tercero y me quedaría con el primero, el segundo y el cuarto, pero no el segundo. También es posible quedarse con los vectores que nos quedaron en esta matriz, por lo tanto, no es que aporta algo que es completamente necesario poner estos vectores acá. Pero a mí me parece relevante y me parece que un poco muestra la idea que hay por detrás, que es armar la combinación lineal del vector. Bien, con esto hemos terminado el concepto de independencia e independencia lineal. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa dejen un comentario que voy a encargarme de leer y responder cuando aparezcan los comentarios.